Bienvenidos a mi podcast No te dejes para después, un podcast creado para inspirar. Hoy Alejandra Carvajal, abogada y columnista de la revista Semana, directora del Centro de Pensamiento Mejor Así y consultora empresarial en temas ambientales. Bienvenida, Alejandra. Hola Liri, muchas gracias por invitarme a este podcast maravilloso, veo que impacta muchas vidas y un saludo muy especial a la audiencia. Bueno, así va a ser, Alejandra. Vamos a iniciar con un ejercicio que me encanta con todas mis invitadas. Y es que si tú ves aquí hay 5 copas, todas tienen no es trago, es una sustancia diferente. Entonces te invito a que tomes uno, el que tú quieras, lo pruebas y me cuentas con qué te conecta. A ver, ¿sí? Está un poquito frío. Bueno, prueba. Está súper rico. Está súper rico. Está súper rico. Es un sabor que me gusta mucho, que es el sabor del limón. Limón. Okay. Limón es un sabor ácido, pero a la vez agradable y fresco, ¿no? Se me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Okay. Que cuando hay un lema en los Estados Unidos que dice que cuando tienes muchos limones, pues haz limonada, ¿no? Cuando la vida te da limones, haz limonada. Si la vida te da limones, haz limonada. Y hoy pruebas el limón, así, pero también refrescante. Sí, claro. Porque... Alejandra, ¿y con qué te conecta ese sabor? Bueno, pues ese sabor me conecta con algunas situaciones complejas, ¿no? Que yo creo que todos hemos atravesado en algún momento en la vida. La vida no es un camino de rosas. Para mí ha sido casi un camino de rosas, pero también he pasado momentos muy difíciles. Por ejemplo, cuando era pequeña, toda esta época de violencia de Pablo Escobar, pues es sumamente dura, compleja, dolorosa, ¿no? Para los colombianos, para mi familia y por supuesto para mí crecer en ese ambiente muy complicado. Por ejemplo, que siendo tú una niña pequeña, veas que explotó una bomba en el edificio en el que tú vivías. Pues eso yo creo que marca, ¿no? Marca mucho. O sea, estuviste en la época de las bombas. Sí. Estamos hablando más o menos como de los años 80. Sí. 80. Sí. Y tuviste la experiencia de que pusieran una bomba en tu edificio. Sí. ¿Y qué pasó ahí? No, pues, Liri, fue una experiencia supremamente dolorosa. Yo, gracias a Dios, no estaba ese día en el edificio, tenía que estar sí con mi mamá a esa hora exacta, esperando la ruta al colegio. ¿Sí? Tenía que estar a esa hora exacta, yo tenía que estar paradita en la puerta del edificio esperando la ruta al colegio, pero vuelvo y te digo, gracias a Dios no estuve ese día porque por cosas dinámicas familiares, etcétera, cosas que se presentan, nos fuimos de viaje con mi mamá. Y tenías, ¿no? 7 años tú. Tenía 6 años, iba a cumplir 7, sí. Bueno, y precisamente pasa alguna situación en tu núcleo familiar y no estás ese día y explota una bomba. Sí. Y ahí es donde viene como lo que uno dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, pero total. O alguna circunstancia muy puntual hizo que no estuvieras ese día. Sí, sí, en esa época pues siempre mis papás se casaron muy jovencitos, pero niños. Yo les digo a ellos que crecimos juntos, porque mi mamá era muy jovencita cuando yo nací y a veces tenían algunos disgustos, lo normal, lo que sucede en todos los hogares. Y ese día, por razones de alguna pelea, alguna cosa, nosotros nos fuimos de viaje con mi mamá. Nos fuimos un tiempo a Europa. Estuvimos allí unos meses y justamente pasó la situación. Justamente por esos días explota la bomba en el edificio. Y ¿sí? Te marcó, obviamente, esa situación. Mucho, mucho, porque yo creo que
la violencia que creó Pablo Escobar en nuestro país marcó a toda una generación y a las siguientes generaciones. O sea, es una cosa, fue un fenómeno, incluso yo me atrevería a decir que mundial, ¿no? Una cosa muy, muy dura para todos. Bueno, y Alejandra, después de esta situación, pues regresas al país y ¿cómo fue esa toma de decisión de estudiar derecho? Terminas estudiando para ser abogada. Sí, bueno, eso ya fue muchos años después, Ujú. ¿sí? Eso ya fue muchos años después y pues sí, el derecho siempre me pareció una carrera generosa con los que la estudiamos y así ha sido, ¿sí? Y también uno como abogado puede prestar un servicio muy importante a la sociedad, ¿no? El imperio de la ley siempre es algo que debe fomentarse, ¿sí? Y para eso estamos los abogados. Entonces, para mí, poder ejercer mi profesión como una mujer libre en un país como Colombia es maravilloso. No todas las mujeres tienen ese privilegio, ¿no? Vean ustedes en los países árabes, muchas mujeres no tienen derecho ni siquiera a estudiar, Ujú. ¿no? Entonces Sí. uno aquí es un privilegiado por poder estudiar lo que a uno le guste y ejercerlo. Bueno, y terminas estudiando derecho. ¿Y cómo inicia o cómo arrancas esa vida laboral como abogada ya aquí en Colombia? Bueno, pues el inicio de mi vida laboral fue supremamente interesante con un hombre maravilloso, Juan Lozano, que era el ministro de Ambiente cuando yo terminé mi carrera y que muy amablemente me abrió un espacio ahí en el despacho, en la Oficina de Asuntos Internacionales. Y fue fantástico, una experiencia muy única, porque desde ahí pues ve uno, en ese momento el Ministerio de Ambiente no solamente era ambiente, sino era vivienda y desarrollo territorial. Entonces se veían unas problemáticas muy interesantes del país, ¿no? Todo lo que es el tema de suelos, las tierras, el tema de vivienda, agua potable, porque ahí también quedaba el viceministerio de aguas y ambiente. Entonces son, que eso ahora mismo son dos ministerios, una decisión. ¿Sí? Entonces poder tener esa dimensión de país es supremamente enriquecedor. Y a mí me instruyó muchísimo en todas estas áreas, pero pues sobre todo la semilla que siembra un hombre como Juan Lozano en mí es de amor y compromiso por Colombia. Bueno, y entonces, ¿cuándo empezaste a escribir? Liri, yo empecé a escribir desde muy pequeñita. Yo escribía desde el colegio, en el periódico escolar, y ya luego ahí también hacía radio. En el colegio había emisora, curiosamente, eso es bonito. En la universidad yo estudié Derecho en la Javeriana y ahí en la facultad había un periódico, Foro Javeriano. Entonces yo empecé, continué escribiendo en Foro Javeriano, luego fui directora de Foro Javeriano y bueno, ya cuando me gradué, yo escribía en semana. Yo escribí, de hecho, sin graduarme de Derecho, yo alcancé a escribir algunas columnas en semana, pero lo dejé porque claramente me dediqué pues a mi parte profesional y a mi parte de continuar con mis estudios de MBA y doctorado. Y luego, cuando terminé mi doctorado, retomé en semana. Pero Retomé en semana. comenzaste en Revista Dinero Comencé en Revista Dinero. y ahí Sí, comenzaste a escribir sobre temas medioambientales o sí, económicos. sí, sí. Yo empecé a escribir sobre todo el tema de economía medioambiental. Justamente en el 2018, dos grandes economistas ganaron el premio Nobel sobre ese tema. Entonces yo empecé a escribir sobre pues algo que me apasiona de toda la vida, desde chiquita, desde que veía un programa que se llamaba El Capitán Planeta. Ay, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo de ese Era programa. lo máximo. Sí, sí, sí. Entonces siempre he tenido pues ese amor por temas ambientales y bueno, ya ese amor de la niñez lo complementas tú con estudios, experiencia de vida, un conocimiento más estructurado de todo lo que es esto. Entonces es maravilloso, es
maravilloso. Bueno, y entonces arrancas, pues ya vienes escribiendo desde tu niñez, desde muy, muy niña, y luego continúas, haces algunos escritos en semana, pero arrancas en la revista Dinero y vuelves otra vez a escribir en semana, donde actualmente pues eres columnista en esta famosa y muy posicionada revista. Pero Alejandra, entonces ya estando como abogada, como columnista, cuéntame cómo fue esa experiencia de llegar a Washington. Pues, Liri, ese es un regalo muy bonito de la vida, ¿no? Una cosa que yo, la verdad, no esperaba. Si me preguntas, Alejandra, ¿trabajaste toda la vida para eso? Yo te diría directamente no, pero indirectamente sí, porque no son cosas que sucedan de manera aleatoria, ¿sí? De alguna manera sí me estuve preparando a lo largo de la vida para desarrollar distintos roles y ese Sí. es uno. Entonces, estar en el Congreso de los Estados Unidos, la primera vez que fui, eh, yo estuve con Vicky Dávila, mi directora, a quien quiero agradecer mucho todo su respaldo mientras ella estuvo dirigiendo Semana, ¿no? Entonces, el Congreso de Washington le da a ella una mención especial por toda esta labor tan importante que ha desarrollado en pro de la libertad de prensa en Colombia y su impacto en los Estados Unidos y en América en general. Es que la labor de Vicky ha sido bastante contundente. La Ujú. tocaba, es una mujer que la ha tocado muy aguerrida, muy, muy aguerrida. Entonces Vicky, al llegar allá a Washington, yo ya venía previamente trabajando con una ONG que se llama Colombia Habla AS. Ellos tienen sede en Miami, en Florida, y están desde hace muchos años, unos 20, 30 años, trabajando por los intereses de Colombia y de los colombianos en los Estados Unidos. Entonces, gracias a la invitación de esta organización, eh, coordinamos todo, yo coordino todo con ellos y luego llamamos a Vicky y pues se le hace este homenaje tan bonito por parte del Congreso de los Estados Unidos, particularmente de congresistas latinos, ¿no? Que tienen a Colombia en el corazón y bueno, una experiencia de vida maravillosa, debo decirte, muy, muy agradecida por esa oportunidad que luego se extendió en el tiempo, ¿no? Porque continué yo con mis vínculos en Washington y gracias a esto, pues estuve en la posición del presidente Trump. Yo te iba a preguntar, porque aparte de que pudiste estar allá en el Capitolio, eres invitada a la posición del actual presidente de Estados Unidos. Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia. Ah, pues fue una experiencia maravillosa. Mira, estuve días previos a la posesión, que no solo fue en la posesión, sino también fui yo a los Estados Unidos, a Washington, a hacer un trabajo importante en el Congreso para que nuestro país tenga una notoriedad y para que en los Estados Unidos se haga lo mejor por las políticas públicas de nuestro país, por tener buenas relaciones con Colombia, como ha sido históricamente, ¿no? De hecho, Estados Unidos es uno de nuestros principales aliados en materia de comercio exterior, en materia de también lucha antidrogas, que es tan importante, seguridad nacional, etcétera, etcétera. Entonces, pues ir allí y tener varios días de reuniones con congresistas en el Capitolio, pues es una experiencia supremamente enriquecedora, ¿no? Al igual que participar en la posesión del presidente Trump y estar allí en un mismo recinto con Melania, Moss, Eso te bueno, iba a preguntar, ¿cómo es estar en el mismo auditorio con estas personas que tienen un posicionamiento y un poder a nivel mundial tan importante? O sea, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, yo sé que tú dices, bueno, yo lo trabajé, no lo trabajé, ¿qué pasó ahí? pues Liri, ¿qué te puedo decir? Yo me sentía igual que siempre. O sea, no sentía como nada, sí me parecía algo muy bonito, una experiencia muy única y pues doy gracias a la vida por eso. ¿Sí? Pero pues que yo dijera, oh, qué extraordinario, no, yo estaba muy centrada en lo que tenía que hacer, ¿sí? Ya ahora que estamos conversando sobre eso, debo decirte que pues es una experiencia que veo con gran alegría y agradecimiento, ¿no? Pero pues definitivamente no me quedo en la emoción,
sino más bien me centro en lo que tienen que ser las relaciones entre los dos países, Colombia y Estados Unidos, y cómo tenemos que continuar forjando una agenda bilateral en pro de los dos países. Eso es lo que tengo yo siempre en mente. No tengo, digamos, una emoción especial, sino más bien se me vienen pensamientos muy racionales y muy centrada en lo que tengo que hacer. La emoción te llega después, cuando dice, ojo, Sí, sí, o sí, cuando ya lo estamos hablando acá. sí, como, oh, qué bonito, es un muy lindo recuerdo, ¿no? Y una experiencia muy grata que, Y de aprendizaje, ¿no? sí, Aprendizaje y relacionamiento también. por supuesto, por supuesto, el tema de relacionamiento, aprendizaje y sobre todo ver cómo uno es un privilegiado. Porque mira, Liri, te contaba hace un rato, para mí fue sorprendente ver las personas haciendo fila, la posesión la cambiaron de lugar. Estaba planeada para el Capitolio, pero luego la enviaron a un coliseo por temas de frío, porque el frío era terrible para ese día, se tenía previsto a menos 13 grados centígrados, Sí. ¿no? Y también por un tema de seguridad, ¿sí? Entonces, al trasladarnos allí, nosotros teníamos ya todo como muy, una película distinta. Entonces, ya entrar a un coliseo, yo veía la fila de gente y yo que no voté por Trump porque soy ciudadana colombiana, no soy ciudadana norteamericana, y tener la suerte de no tener que hacer fila por encima de pues, todos estos ciudadanos norteamericanos que incluso pasaron la noche ahí porque uno veía las carpas para poder entrar de primero. Y yo pues tenía una invitación VIP y no tener que hacer fila, la verdad para mí eso fue, pues lo aprecio, ¿no? Porque Ujú. tampoco es algo que me esperara, pero pues muy bonito, ¿no? Lo agradezco. Me sentí muy privilegiada allí en el trato que me dieron los congresistas, en el trato que me dio todo el personal de Capitolio y pues ni que se diga en la posición del presidente Trump. Alejandra, hace unos minutos cuando estábamos hablando dijiste algo que me gustó mucho. Quiero que nos expliques un poquito esa frase que tú dices. Sin mis amigos y sin mi familia no hubiera logrado nada en la vida. Claro. Explícame qué significa eso para ti. Pues Diri, yo creo que ante todo uno tiene que ser una persona agradecida, ¿sí? Con todo, empezando por las personas, pero también con las situaciones. O sea, uno debe agradecer no solamente por todas las cosas buenas que le pasan, sino también por las malas, porque de ahí uno aprende y hay un crecimiento, ¿sí? Y yo pienso que eso es muy importante. Cuando te digo que sin la ayuda de mis amigos y mi familia no lo hubiera logrado, es que es así. Yo en la vida no hubiera logrado absolutamente nada, ni mi doctorado, ni mi maestría, ni mis trabajos, ni, por ejemplo, em, invitaciones a distintas cosas, eventos, etcétera, en varios países. Y en general, el éxito en sí mismo, yo no lo hubiera logrado sin la ayuda de ellos, sin la ayuda de mis amigos y de mi familia, sin duda. Y obviamente esa ayuda de tus amigos y familia también está marcada. Ah, esta es tu canción. Sí, esa es la canción. Esa es la canción de Joe Cooker. With a little, with a little help from my friends. Muy linda, ¿no? Yo creo que a todos nos trae recuerdos. Sí, es muy linda, es muy linda. Recuerdos de los años maravillosos. ¿Recuerdan esa Sí, serie sí, que sí, todos sí. veíamos los fines de semana? Sí, los años maravillosos. Me encanta. Pero es el mensaje, ¿no? Es el mensaje y fíjate que, ¿ya te la escuchamos? Que dentro de la conversación que teníamos, que tú dices, mis amigos, mi familia, le agrego algo que te escuché muy bonito y muy poderoso y es Sí. Tu fe y tu creencia en Dios, a la Virgen, esa fe que tú me contabas que definitivamente súper agradecida desde el momento que te levantas hasta que se cae la noche, totalmente una mujer de fe. Sí,
Sí, Y yo sin te duda alguna. preguntaba, ¿desde cuándo tienes esa fe tan posicionada en ti? Tú me decías, cuéntame cómo fue esa experiencia tan linda de fe que tú tienes. Pues Liri, en mi caso, el milagro ocurrió gracias a mis padres, porque mi papá, que es un gran liberal, una persona absolutamente coherente con su pensamiento, eh, dijo a mi hija, yo no la voy a bautizar siendo un bebé, o no le voy a obligar a tener una religión. Yo quiero que mi hija sea siempre una mujer libre, una mujer independiente y una decisión tan íntima como su religión, ella debe tomarla cuando lo considere. Y así fue. Entonces yo no tuve un bautizo como todos los bebés o los niños pequeños, no, yo más bien me dediqué a mi búsqueda personal desde pequeña. Eso sí, mi papá también como gran liberal estimó que en la lectura se encuentra también la libertad. Entonces a mí me llegaron muchos libros desde muy pequeña y muchos de esos yo los compraba. Entonces, pues iba con él y en las librerías. Entonces, muchos de ellos, y en la biblioteca del colegio también, eran de religión. Entonces, yo me dediqué desde los 9 años a estudiar las distintas religiones del mundo. ¡Qué juiciosa! Sí, sí, era algo que me interesaba, me llamaba la atención. Yo veía que todo el mundo tenía, pues, su confesión religiosa muy clara y pues yo no. Yo estaba como investigando, preparándome para asumir una decisión y pues la verdad, en medio de esa búsqueda, lo que yo les puedo decir es que sí encontré a Dios. Tengo grandes amigos ateos, incluso he tenido novios, varios ateos, Gracias a eh, Dios. y he encontrado a Dios en ellos, porque han sido personas, son personas buenas, virtuosas, que actúan correctamente, más que muchos católicos, ¿no? No veo, por ejemplo, películas como El Padrino, son todos súper religiosos, pero a la hora del bautismo, en El Padrino uno o 2, creo, Sí. en 2, se está celebrando un bautismo y a esa misma hora se hace un cruce de cuentas y entonces Michael Corleone manda asesinar a los principales líderes de las 5 familias mafiosas de Nueva York. Y esa es una dualidad terrible que he encontrado en muchos católicos. Entonces yo creo que ante todo hay que ser buenas personas, ¿sí? Independientemente de la fe que se siga. Y en ese camino yo les digo, he encontrado a Dios y Dios está presente en mi vida de manera incondicional y perfecta y estoy muy agradecida por eso, por supuesto. Amigos, familia y la parte espiritual, 100%. Sí, Creer en Dios. claro, claro, pues es que Dios es mi amigo. Okay, tu amigo. Y ahí nos lleva a lo de ser buenas personas. Ven, Sí, Alejandra, también sé que tú lideras el centro de pensamiento Mejor Así. sí, Además sí. que esa palabra de mejor así me parece fantástica. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Mejor así es un centro de pensamiento espectacular. Fue creado por el exalcalde mayor de Bogotá y exconstituyente Jaime Castro, que es de esos políticos honorables que ha tenido nuestro país. Él creó ese centro de pensamiento, en principio se llamaba Mejor No y actualmente se llama Mejor Así. Quiero de paso dar un saludo muy especial a todos mis compañeros del Mejor Así, que son gente increíble, estudiosa, trabajadora y sobre todo muy preocupada por el país. ¿No? Nosotros en Mejor Así lo que hacemos es velar por el fortalecimiento de nuestras instituciones, del Estado de Derecho, de las libertades, del progreso de Colombia, ¿no? Y ante todo nosotros pues abrazamos la Constitución, ¿no? Y queremos que ella prevalezca Qué por bonito, sobre ¿no? todas las, claro, por sobre todas las cosas. Si uno se puede Entonces, afiliar o cómo, o es un cerrado, ¿cómo funciona? sí, pues nosotros se postulan las personas, Sí, nosotros analizamos las hojas de vida y para poder ingresar. para poder Ok. ingresar, sí, pues los miembros de Mejora sí, en esencia son grandes intelectuales, columnistas. Tenemos columnistas en los principales medios de comunicación nacional
Tenemos personas que tienen presencia importante en medios, varios medios de comunicación, empresarios destacados también, economistas, mujeres muy valiosas también. Aprovecho para dar un saludo a mi amiga Virginia, que es una trabajadora incansable del Mejor Así y Ok. que ha ayudado a sostenerlo. No, en general, todo el equipo es de gente maravillosa, maravillosa, maravillosa y sobre todo comprometida con Colombia. Alejandra, y después de escuchar todo lo que nos has contado y cómo comenzó tu niñez, cómo seleccionaste, cómo llegaste a estudiar derecho, después cómo empezaste a trabajar o cómo empezó tu vida laboral, comenzando luego por la revista Dinero, pasando a Semana, Sí. siendo ahora la columnista y liderando ahora este centro de pensamiento mejor así, ¿tú qué frase les dejarías hoy a las mujeres después de decirnos de, hombre, tenemos que ser buenas personas, amigos, familia y fe? ¿Qué nos dejarías de frase inspiradora? Pues mira, a mí me llegó el año pasado una frase poderosa y contundente que es, no es tiempo para dramas, no es tiempo para dramas. Y esa es la frase que yo quiero transmitir a todos hoy. Es el contexto en el que conocí esa frase es un contexto muy duro y conmovedor. Yo estuve en Israel el año pasado. em, Luego de los ataques del 7 de octubre, Medio Oriente cambió, Israel cambió, vivió lo que podría llamarse un segundo holocausto, ¿no? Llegaron terroristas del Hamas y Sí, también algunos civiles palestinos, tristemente, atacar de una manera desaforada, ¿no? Sin clemencia, asesinaron niños, mujeres, las violaron también, fue algo demencial, asesinaron ancianos. Y uno de los sitios en los que más atrocidades ocurrieron y en el que más personas fallecieron fue en el Festival Nova. Era un festival súper alegre de música electrónica, habían jóvenes que habían venido incluso a varias partes del mundo y estaban en medio de su espíritu festivo cuando llegaron los de Hamas por aire y tierra y asesinaron un montón de gente. Yo fui a visitar este lugar, el lugar donde se llevó a cabo el Festival Nova, que queda muy cerquita de la frontera con Gaza. Entonces, sí. eso es casi, eso es ahí. Casi que alcanzas a ver a Gaza desde ahí. Entonces, vi yo una familia eh, muy triste y allí eh, las familias hicieron varios santuarios a las personas que murieron ahí de manera vil y cobarde. Entonces se encuentran varias fotos con flores, es muy bonito, es de alguna manera como un cementerio, aunque no están enterrados ahí, ¿no? Pero sí se hicieron santuarios a ellos ahí. Entonces vi yo una familia, estaba la mamá de una niña junto con más familia, y su niña de unos 20 añitos, había sido asesinada en ese lugar. Entonces había una foto de la niña, una foto grande, y al lado una frase gigante que la niña utilizaba bastante, que decía, no es tiempo para dramas, no es tiempo para dramas, y la familia alimentándose de esa fuerza que ella tuvo en vida, ¿sí? Porque esa era su frase preferida, no es tiempo para dramas, ¿sí? Para en semejante dificultad, en ver tanto dolor, tanto sufrimiento, y ellos decir con esa resiliencia y decir, no es tiempo para dramas, y vamos a reponernos de esto, y vamos a salir adelante. Y ese es mi mensaje, Lili. Ese es mi mensaje. Podemos atravesar por situaciones complejas, difíciles, dolorosas, pero siempre podemos restablecernos. Y no hay tiempo para dramas, hay que seguir adelante. Qué frase tan linda. Y mira que me llega en este momento muy, muy al fondo de mi corazón, porque uno tiende a hacer el drama, ¿no? Como que le pasan cosas mucho más suaves de lo que tú nos estás contando, Sí. cosas que uno forma el drama y realmente
no hay que hacer drama, hay que seguir, hay que avanzar. Sí. O sea que la frase me parece perfecta. Sí. No hay tiempo para dramas. No. ¿Y por qué no dejarse para después, Alejandra? No dejarse para después, porque siempre tenemos que darnos el primer lugar. Siempre tenemos que estar en primer lugar para dárselo, para dárnoslo no solo a nosotros mismos, sino también a los nuestros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro entorno. Por eso nunca podemos dejarnos para después. Siempre debemos estar. Alejandra, muchísimas gracias por haber venido. Y no olvides que no te dejes para después. Muchas gracias. A ti, gracias por la invitación. Soy Liri Matallana y este es mi podcast No te dejes para después. Hemos llegado al final de este episodio y te espero cada jueves a las 6 p.m. con una nueva historia en este espacio dedicado a mujeres que con valentía y determinación han superado barreras y han transformado sus luchas en fuerzas de cambio. Acompáñame y encuentra la motivación que necesitas para seguir adelante, porque tu camino también puede ser una historia que inspire. No te dejes para después. Tus decisiones pueden cambiar tu vida hoy.